ya la ha confirmado en este momento el abogado de Texas, Tony Burben, que revela que la lista de perpetradores en el caso Puff Daddy incluye, ojo, banqueros, compañías farmacéuticas y políticos. Y dice que los nombres van a ser muy, pero que muy impactantes, más de lo que la gente se espera. Esto es un comunicado que ha lanzado este abogado, que es uno de los que lleva las querellas multitudinarias contra este señor. Ojo al piojo. También es cierto que que ha comentado que no nos vayamos a pensar que porque ha dicho que son bancos y tal, no van a ser personas físicas. O sea, lo que va a poner delante del tribunal son personas físicas. A lo que se refiere, bienvenido o bienvenida al canal. A lo que se está refiriendo Tony Burbet es que son presidentes de banco, presidentes de compañías farmacéuticas, políticos relevantes. Entender, no es que vaya a poner a un banco o a una compañía farmacéutica o a un gobierno, sino que lo va a dar con nombres y apellidos. De hecho, ya tenemos confirmaciones con ciertas pruebas, vamos a decirlo así, de gente como el que estáis viendo a continuación. El mismísimo señor Donald Trump. Que luego veremos también la vinculación directa que hay entre Donald Trump, Jeffrey Epstein y el señor Puff Daddy. Pero aquí tenemos la información, los vínculos de Daddy con Donald Trump y Jeffrey Epstein tras su arresto. Esto es la información que ha salido tras su arresto por tráfico sexual. Los vínculos de Diddy con Donald Trump y Jeffrey Epstein tras su arresto por tráfico sexual. Tras el arresto de Sean Diddy Combs la semana pasada, eche un vistazo más de cerca a sus vínculos personales con Donald Trump y el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Por Kathleen O'Boyle. 4:19 ET, sábado, 21 de septiembre de 2024 actualizado. 4:56 ET, sábado, 21 de septiembre de 2024. El martes, la acusación de Sean Diddy Combs finalmente se dio a conocer después de una investigación de casi un año en torno al rapero caído en desgracia, lo que plantea preguntas sobre quién estuvo involucrado con el tema. La investigación comenzó después de que su exnovia de toda la vida, Cassie Ventura, presentara una demanda que incluía acusaciones de violación y abuso físico. Desde entonces, han salido a la luz varias pruebas contra el famoso artista, incluido un vídeo de vigilancia de Diddy golpeando a Ventura. Cassie esperaba que llegara la justicia y estaba en peligro antes del arresto de Diddy. Sean Diddy Combs apela a la libertad bajo fianza denegada por ser visto como un peligro para la sociedad. La acusación reveló que durante una redada en marzo en las propiedades de Diddy, las fuerzas del orden encontraron 1.000 botellas de lubricante y 3 AR-15, que sirvieron como evidencia de que orquestó el tráfico sexual y el crimen organizado. A pesar de varios intentos de obtener un paquete de fianza por parte del productor discográfico de 54 años, los tribunales le han negado a Diddy la oportunidad de salir bajo fianza. Patrocinado. ¿Qué? Haz clic aquí un avance hacia el futuro. Portabola. Donald Trump es conocido por ser cercano al delincuente sexual y traficante Jeffrey Epstein. Imagen, Getty. Sigue a Daily Express US en Google News. A medida que el juicio está en marcha, muchas personas están arrojando luz sobre las conexiones entre Diddy y el expresidente Donald Trump. Los fanáticos también están reconociendo la posibilidad de que el empresario y delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, también estuviera involucrado en esta amistad, ya que se sabe que él y Trump son viejos amigos. Una persona compartió con X: Diddy está detenido sin derecho a fianza en la misma cárcel donde el amigo de Trump, Epstein, se ahorcó. Aunque muchos dudan de que Epstein se haya ahorcado solo. Correcto, de hecho, otra nota donde ya nos da o nos dice, fijaros, cómo entra el mentor de Trump, otro pedófilo, sociópata, traficante de niños, en la mezcla desde Roy Cobbs
hasta Jeffrey Epstein y Maxwell. En estos momentos la información que está ebulliendo también de Epstein, poniéndolo o expresando que, vamos a ver, que trabajaban en lo mismo, es brutal. A colación recordaréis que no nos pasó lo mismo cuando salió todo el tema de Jeffrey Epstein. Éramos teóricos de la conspiración. El mentor de Trump, otro pedófilo sociópata traficante de niños en la mezcla. Desde Roy Cohn hasta Epstein y Maxwell. Por Admin 4 de julio, 2020, 3 de la tarde. 5 comentarios. Por David Burke. Introducción. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley a ambos lados del Atlántico han sido, y siguen siendo, reacios a realizar investigaciones sobre el abuso sexual infantil por parte de personalidades. Esta ha sido la posición durante décadas. El mentor de Donald Trump, Roy Cohn, era un pedófilo que abusaba de niños a ambos lados del Atlántico, incluido uno del hogar de niños Kinkora, Richard Kerr, a quien seleccionó en Belfast y lo había llevado a Venecia para abusar sexualmente de ellos. El mero hecho del viaje a Venecia echa por tierra los resultados de una serie de investigaciones oficiales sobre el escándalo Kinkora. El encubrimiento de la verdad continúa hasta el día de hoy. Richard Kerr estaba dispuesto a proporcionar toda la información de este artículo, incluidas las fotografías y los registros financieros, a la investigación independiente sobre el abuso sexual infantil, ICSA, en Londres, pero no estaba interesada. Hay un hilo conductor entre el caso Kerr, las actividades de Cohn, y en tiempos más recientes, las del príncipe Andrés, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, una inquietante negativa de las autoridades británicas y estadounidenses a investigar sus casos adecuadamente. Cohn pudo haber sido parte de una red de chantaje sexual con vínculos con la mafia y la inteligencia, que luego fue manejada por Epstein y Maxwell. Cohn era tan corrupto que finalmente fue inhabilitado para ejercer como abogado, después de lo cual Trump lo abandonó. Murió de SIDA en 1986. Trump luego dejó que Epstein y Maxwell entraran en su vida. En Estados Unidos, el FBI ha encubierto a una agencia de inteligencia, para la que Epstein y Maxwell tendieron trampas de miel. Mossad. Sus víctimas deberían prepararse para otra ronda de traición por parte del FBI, que ha actuado de manera deplorable hasta ahora. Ghislaine Maxwell puede ser arrojada a los lobos, pero las agencias de inteligencia involucradas en el escándalo escaparán de la justicia. Ya te digo. En agosto de 2019, la Policía Metropolitana de Londres anunció que no iba a investigar al príncipe Andrés por haber tenido relaciones sexuales con una menor. Un portavoz de la Policía Metropolitana anunció que había investigado las acusaciones de que había tenido relaciones sexuales con Virginia Roberts Giuffre, de 17 años, en el baño de Ghislaine Maxwell en Londres y confirmó que, si bien habían recibido una acusación de tráfico no reciente con fines de explotación sexual, no se están tomando más medidas. Es dudoso que los agentes de la Met hablaran siquiera con el príncipe Andrés o Ghislaine Maxwell. En lo que a ellos respecta, el asunto está cerrado. Mientras tanto, los principales medios de comunicación siguen ignorando el hecho de que el famoso pedófilo y amigo de la familia real, Lord Greville Yane, presentó a un adolescente prostituto al príncipe Andrés. Roy Cohn era un abogado neoyorquino tramposo, corrupto, evasor de impuestos y esnifador de cocaína, vinculado a la mafia que perseguía a los homosexuales. Actuó para Donald Trump y fue la fuerza impulsora detrás del libro de Trump, The Art of the Deal, que se publicó en 1987 poco después de la muerte de Cohn. Con la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, la principal importancia histórica de Cohn es que imbuyó al joven Trump con su enfoque despiadado, amoral y engañoso de la vida. Cohn era un pedófilo con conexiones con la red de vicios anglo-irlandeses en Londres. El enlace puede haber llegado a través de un tejano que vivía en Londres llamado Fred Ferguson, que también era pedófilo, o del Dr. Morris Fraser, un psiquiatra de Irlanda del Norte que fue una figura clave en la red. En cualquier caso, en 1977 él y Ferguson pudieron acceder a un chico de Irlanda del Norte a través de la red. El niño formaba parte de un grupo de chicos de 14 años que habían sido residentes de Williamson House en Belfast hasta que fueron trasladados al Kinkora Boys' Home en 1975. Hasta este momento, Kinkora había atendido principalmente a jóvenes de 16 a 18 años. Algunos, si no todos, de los chicos Williamson habían sido objeto de horribles abusos, violencia e intimidación por parte de uno de los empleados de la casa,
Eric Bichel y sus asociados de fuera de ella, hasta el punto de que se habían convertido en títeres de sexo infantil temerosos y complacientes. Bichel vive ahora en Londres. La investigación independiente sobre el abuso sexual infantil, ICSA, por sus siglas en inglés, en Londres no ha mostrado ningún interés en establecer ningún tipo de contacto con él a pesar de su papel clave en la red de vicio anglo-irlandesa, una red de pedofilia que, como demostrará esta historia, se superpuso con las redes de abuso en los Estados Unidos. La revista Village ha publicado un libro en línea de 80.000 palabras titulado The Anglo-Irish Vice Rings, que describe la historia de la rama irlandesa de este atroz submundo pedófilo, así como sus conexiones y explotación por parte del MI6, adjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth de Gran Bretaña, y el MI5, adjunto al Ministerio del Interior de Gran Bretaña. https://villagemagazine.ie/ El abuso de los niños en Williamson House, Kincora y en otros lugares de Irlanda del Norte, se llevó a cabo con el conocimiento y la connivencia tanto del MI5 como del MI6. En el momento del traslado de los niños de Williamson House a Kincora, el MI5 era el servicio de inteligencia dominante del Reino Unido que operaba en Irlanda del Norte. Estaba comandado por el director general Sir Michael Hanley. Su oficial clave sobre el terreno en Irlanda del Norte fue Ian Cameron, quien fue propuesto en los medios como un contendiente para el puesto de director general del MI5 a fines de la década de 1980. Cameron bien podría haber ascendido al cargo si no fuera por el escándalo Kincora que estalló en 1980, y el temor de que parlamentarios como el temible Ken Livingstone pudieran haber planteado el tema en la Cámara de los Comunes. Es profundamente inquietante que Livingstone haya sido abucheado y abucheado por los diputados conservadores cuando planteó este tipo de asuntos en la Cámara de los Comunes. Uno de los chicos transferidos a Kincora será familiar para los lectores de Village, Richard Kerr. Fue trasladado en agosto de 1975. Los otros chicos eran F, que aún vive; B, que más tarde se pegó un tiro; S. Stephen Waring, que no había estado en Williamson House, se unió unos meses después. Se suicidó en noviembre de 1977. Había sido maltratado por Lord Louis Mountbatten el agosto anterior. Consulte el libro en línea para obtener más detalles. Otro joven, D, sería consignado al infierno de esta existencia al año siguiente. Todavía está vivo. El niño maltratado por Cohn, Richard Kerr, fue el primero de los niños de Williamson House en llegar a Kincora. A primera vista, no había ninguna razón lógica para el traslado de los nuevos residentes. Cameron y el MI5, sin embargo, fueron los beneficiarios del nuevo acuerdo porque les permitió reponer sus operaciones de chantaje en Belfast, Bangor y otros lugares con un nuevo grupo de adolescentes más jóvenes que estaban destrozados, aterrorizados y sexualmente obedientes. Además, el MI5 tenía el control total de Kincora, una casa unifamiliar en un cruce de caminos con una entrada lateral. El edificio también era más pequeño y más manejable que Williamson House, que constaba de dos estructuras. Estaba convenientemente ubicado cerca de una serie de lugares que eran frecuentados por grupos terroristas leales, al menos uno de los cuales, el Hotel Park Avenue, tenía una sala de operaciones del MI5 diagonal 6 para grabar lo que estaba sucediendo en las habitaciones. Una figura de alto rango del DUP fue grabada en una de las habitaciones. Todavía está vivo y es una influencia en el partido. Más importante que todo esto, Kincora estaba controlada por tres hombres, todos ellos pedófilos: Joe Mans, William McGrath y Raymond Semple. En comparación, Bichel es el único pedófilo del que podemos decir con certeza que trabajaba en Williamson House en ese momento. El resto del personal a principios de la década de 1970 no estaba involucrado en el abuso sexual infantil y muchos son recordados con cariño por los antiguos residentes. Sin embargo, Bichel permitió que otros pedófilos entraran en la casa para abusar de los niños vulnerables a su cuidado. Después del traslado de este grupo de niños indefensos a Kincora en 1975, el MI5 estaba en condiciones de moverlos a voluntad. De manera repugnante, figuras de inteligencia de la Oficina de Irlanda del Norte, como Peter England y John Imbie, pudieron explotar a los niños como una desagradable ventaja de su trabajo. Los miembros de este grupo de víctimas fueron traficados a Inglaterra y Escocia por Mans bajo las órdenes de Josh Carwell, un influyente político lealista y amigo de parlamentarios de alto rango en Westminster, como el líder del Partido Unionista oficial, James Molyneux MP.
Bervila y febrero de 2018. https://villagemagazine.ie/how-de- Uno de los que tenía acceso a los chicos de Kincora, en Londres, era un parlamentario de alto perfil y amigo de Molyneux. Otro abusador fue un famoso actor de entretenimiento ligero que todavía está muy a la vanguardia de su profesión. Estos dos hombres no solo están vivos, sino que uno de ellos tiene una larga historia de participación en organizaciones benéficas para niños. El ICSA se ha mostrado curiosamente apático al respecto. Incluso en esta etapa tardía, Richard Kerr, quien fue abusado por ambos, está preparado para contarles lo que sabe. En 1977, Richard Kerr fue llevado por Roe Mans, el guardián de Kincora, y Raymond Semple, un miembro del personal de Kincora, al bar Whip and Saddle en el Hotel Europa en Belfast. Kerr estaba familiarizado con el Europa, donde había sido abusado desde que tenía 14 años. Uno de sus abusadores en el hotel fue el diputado Enoch Powell. En esta ocasión en particular, Kerr fue presentado a algunos estadounidenses en el bar. Uno de ellos no dio su nombre correcto, pero en realidad era Roy Cohn, quizás el abogado estadounidense más famoso de la segunda mitad del siglo XX y el mentor del joven tirano, Donald Trump. Estaba allí con otros dos estadounidenses, Fred Ferguson y Daniel S. El padre de Daniel S. era dueño de una compañía en Wichita Falls, Texas, que suministraba piezas a la industria petrolera. El encuentro en el Europa tiene todas las apariencias de una evaluación sórdida de Cohn y Ferguson para ver si el joven adolescente irlandés despertó su apetito sexual. Tenía 15 años, o tal vez acababa de cumplir 16, ya que había nacido en mayo de 1961. Según Kerr, no pasó nada con Cohn en el Hotel Europa. El plan de Cohn y Ferguson en ese momento era visitar Venecia 2 semanas más tarde y buscaban a un adolescente obediente para tener relaciones sexuales. Kerr claramente pasó la prueba y se hicieron arreglos para que se uniera a ellos y a Daniel S. en su viaje. 2 semanas más tarde, Mans ordenó a Kerr que tomara un ferry a Liverpool, presumiblemente en el Ulster Manor, donde Ferguson y Daniel S. lo estaban esperando. Tomaron un tren a Londres. Ferguson dejó a Kerr con Daniel S., quien lo llevó al restaurante Bonaparte en el Napoleon Club, en Lancashire Place en Londres. Kerr pasó la noche en Londres o tal vez 2 noches en una casa de huéspedes. A los traficantes se les unieron ahora 2 sicarios de la red de vicios, Mike Anderson, de Manchester, y Stephen Jackson. Ferguson volvió a unirse al grupo, que finalmente estaba formado por Kerr, Ferguson, Daniel S., Anderson y Jackson. Se dirigieron a la costa en tren, presumiblemente a Dover, desde donde cruzó el canal en barco. Después de eso, me subieron a otro tren y pasamos por Europa y luego terminé en Venecia. A pesar de que el tráfico de Kerr a través de Gran Bretaña y Europa involucró a 4 hombres adultos, el juez Hart negó la existencia de una red de vicios de cualquier tipo en su execrable informe de 2017 sobre Kincora. Cohn esperaba a Kerr en Venecia en el mundialmente famoso Gritti Palace Hotel, en una mesa de cristal. A Richard Kerr le llamó la atención el suelo de mármol y los majestuosos pilares cerca del salón de baile. Cohn no habló demasiado, y, simplemente me llevó a la habitación y tuvimos un encuentro. Más tarde aprendió su nombre correcto. Creo que estuve allí 3 o 4 días. Ferguson también abusó de Kerr en Venecia. Kerr no fue llevado a ver ninguno de los lugares de interés de la ciudad por los estadounidenses. Solo tenían un propósito en mente para él, el abuso sexual. Los 2 agentes británicos estaban presentes para asegurarse de que no causara ningún problema, es decir, que no huyera, hablara con extraños o acudiera a la policía. Presumiblemente, los 2 agentes británicos también fueron traídos para coaccionar a Kerr con violencia física si se negaba a someterse a las demandas sexuales de Cohn y Ferguson. Sin embargo, Kerr había sido condicionado al abuso sexual durante los 7 años anteriores. Había sido violado por primera vez en la noche mientras sostenía un juguete de niño en su cama en Williamson House. Había otras razones por las que Kerr cumplía. Más o menos en la época del viaje a Venecia, había sido objeto de lo que equivalía a una amenaza de muerte por parte de Joe Mans. La naturaleza de esa amenaza es tan espantosa que Kerr sigue siendo incapaz de abrirse completamente al respecto en público. La amenaza se relacionaba con una indicación de que Mans sabía sobre el asesinato de un niño en Belfast que había caído en las garras de la red de vicios en esa ciudad. La amenaza subyacente no necesita elaboración.
Kerr también fue abusado por una serie de hombres aterradores y violentos. El más destacado de ellos fue John McCabe, el notorio terrorista y asesino en serie del UVF/Red Hank Commando. McCabe era amigo de Mans y un sádico abusador sexual. Los detalles sobre él se pueden encontrar en el capítulo 8 del libro en línea, Anglo-Irish Vice-Rin. Véase, https://villagemagazine. Kerr también había sido acosado por chicos mayores en Kinkora. Al final, la violencia no fue necesaria para obligarlo a someterse a las exigencias de Cohn y Ferguson, y fue sometido a días de violaciones incesantes cada vez que los estadounidenses se atrevían a su antojo. El sexo fue claramente satisfactorio para ambos hombres. Al final de la visita, Cohn le dijo, «Estaría abierto a volver a verte». Ferguson se convertiría en una figura importante en la vida de Richard Kerr después de que dejara Irlanda del Norte y se fuera a vivir a Londres durante unos años antes de trasladarse de nuevo a Texas. Durante el viaje a Venecia, Kerr fue llevado a través de Suiza, donde el grupo de viaje se detuvo durante aproximadamente 4 horas. Parece que la ruptura se produjo en Ginebra, aunque eso no es seguro. A continuación se reproduce una fotografía tomada durante la parada en Suiza. Richard está agazapado a orillas de un lago, tal vez parte del lago Le Mans. Desafortunadamente, los nombres de los destinos en el letrero de la lámpara no son legibles, al menos no en esta copia de la fotografía. Es posible que un lector de esto reconozca la ubicación. Actualización: un lector llamado Richard Maurer ha identificado amablemente esta foto de Richard como una tomada en Thun en el Arequai, Suiza, con el antiguo Hotel Beau Rivage a la izquierda del poste de luz. El gran edificio a la derecha de la imagen era el Tunerhof, que ahora es el sitio de las oficinas de la administración de la ciudad y el Museo de Arte. Ahora se puede descartar una serie de informes oficiales fallidos sobre el escándalo de Kinkora, a saber, la investigación de Terry, fallida debido al engaño. 2. Investigación Hughes. Los términos de referencia fueron secretamente neutralizados por el secretario de la NIDE Thatcher, James Prior. 3. La investigación Hart/HIA, dirigida por un juez sesgado y crédulo que estaba fuera de su alcance y carecía de atención a los detalles. Y ahora, 4. La estéril farsa de High/IXA, en curso pero con una inexplicable falta de interés en examinar las pruebas relevantes para sus términos de referencia. Ninguna de estas investigaciones inútiles habló con Richard Kerr ni con otros testigos clave. Si usted leyera el informe Hart, plagado de errores, se le haría creer que Kerr estuvo en Kinkora entre 1975 y 1977 y nunca puso un pie en Gran Bretaña, y mucho menos en Venecia. A este respecto, se dirige al lector a la fotografía de Kerr frente a Westminster, Londres, que también fue tomada mientras se suponía que estaba bajo cuidado al otro lado del mar de Irlanda, en Belfast. La imagen de Westminster fue transmitida por televisión antes de que Hart produjera su informe. Simplemente lo ignoró porque no se ajustaba a su agenda, es decir, que el único abuso sufrido por los niños de Kinkora fue el perpetrado en la casa por los 3 miembros del personal. La fotografía en blanco y negro de arriba también fue tomada en Londres por uno de los abusadores de Kerr, una figura política todavía bien conocida por el público en Gran Bretaña. Clarence Fred Ferguson es el hombre de las fotografías de arriba y de abajo. La de abajo fue tomada en Venecia durante el viaje de Richard Kerr a la ciudad en 1977. Nació en marzo de 1926, por lo que tenía 51 años en el momento del viaje a Venecia. Fue a la escuela secundaria Breckenridge en Texas y más tarde sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Obtuvo el título de ingeniero químico en la Universidad Tecnológica de Texas. En 1952 se fue a trabajar para Marathon Oil Company y se trasladó a Houston, Michigan, Ohio y Alaska. Después de convertirse en director de ingeniería de Marathon en el Reino Unido, residió en Londres. Una vez más, tal vez algunos lectores sepan más sobre su vida privada, especialmente su amistad con Cohn y su relación con figuras de los partidos conservador y laborista durante su tiempo en el Reino Unido en las décadas de 1970 a 1990, incluso si les hizo donaciones en nombre de Marathon Oil. Esta es otra fotografía del viaje tomada aproximadamente desde el mismo ángulo en el que se tomó la foto de Ferguson. En la década de 1980, Ferguson instaló a Kerr en un apartamento en Londres, en el número 44 de Baker Street. Para evitar confusiones, esto fue después de que Kerr había dejado Kinkora y vivía en Londres. Kerr también se reunió de nuevo con Cohn en Londres. En una ocasión quedó impresionado por una chaqueta que llevaba Cohn.
Cohn le compró una versión de cachemira como regalo en una tienda de Austin Reid cerca del Hotel Piccadilly en Londres, que ha identificado la chaqueta que llevaba Cohn, o una parecida, a partir de una fotografía de Cohn que está disponible en Internet. A estas alturas de su vida, Richard había llegado a ver a sus abusadores como tiburones y delfines. Había abandonado toda esperanza de una vida normal y ahora resolvió que, después de haber sido arrojado al agua, iba a nadar con los delfines en lugar de con los tiburones. Es una triste acusación contra el mundo en el que existió el hecho de que viera a Ferguson bajo una luz benévola. Un delfín. Ferguson se retiró en 1986 y regresó a Texas. Richard le siguió después de haber decidido que Dallas parecía un lugar atractivo para vivir por la telenovela Dallas, especialmente las escenas en las que los Ewings criaban caballos. Cohn ayudó a hacer los arreglos para su reubicación. Cohn aconsejó a Ferguson que consiguiera la ayuda del bufete de abogados de Richard S. Goldstein, un especialista en inmigración de Nueva York. Goldstein y sus asociados eran profesionales que no tenían ninguna conexión con ninguna de las irregularidades descritas en este artículo y simplemente estaban proporcionando un servicio experto de una manera perfectamente adecuada. Kerr voló de Londres a la ciudad de Nueva York durante 2 semanas para encargarse de la documentación necesaria. Un miembro del gabinete de Margaret Thatcher, Leon Brittan, estuvo directamente involucrado en ayudar a Kerr a obtener documentación para ir a Estados Unidos. Después de Nueva York, Kerr regresó a Londres, donde se le instruyó que se reuniera con alguien en la parte trasera de la embajada estadounidense. Luego recibió sus documentos de inmigración en la embajada de Estados Unidos en Londres. Kerr se fue a vivir a Dallas. Ferguson y Daniel S. se convirtieron en elementos fijos en la vida de Richard. Richard estaba con Daniel S. cuando murió en el Royal Hospital de Dallas. Nunca se casó. Roy Cohn, que murió de SIDA en 1986, fue una figura de enorme notoriedad durante su vida. Su historia volvió a ser de gran interés para el público debido a una serie de acontecimientos, y la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en 2016. 2. Un reciente documental original de Netflix, ¿Dónde está mi Roy Cohn? 3. El documental, Matón. Cobarde. Víctima, y quizás lo más siniestro de todo, sus vínculos con el escándalo Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Cohn era un abogado despiadado y amoral. Se graduó de la Facultad de Derecho a la edad de 20 años. Estuvo involucrado en el enjuiciamiento de los espías nucleares Ethel y Julian Rosenberg. Tras ser declarados culpables, solicitó al tribunal que dictara una sentencia de muerte. Ambos se electrocutaron. Una de sus estratagemas había sido enjuiciar a Ethel Rosenberg, aunque sabía que era inocente de espionaje. Apostó a que podría usar su vida como moneda de cambio para que su esposo contara lo mismo sobre otras personas involucradas en sus acciones. Cohn sabía muy bien que Ethel Rosenberg no era una espía rusa. En otras palabras, una mujer perfectamente inocente fue electrocutada debido a sus maquinaciones. Desde entonces ha salido a la luz que Cohn también utilizó documentos falsificados, perjurio y otras perversiones de la justicia para asegurar su falsa condena. Cohn también trabajó con J. Edgar Hoover en el FBI y fue recomendado por él para unirse al subcomité del Senado del senador Joseph McCarthy, donde participó en agresivas cacerías de brujas de activistas de izquierda y homosexuales. De hecho, a lo largo de su vida, Cohn se opuso a todas las reformas de los derechos civiles en el área de la homosexualidad. Después de que su periodo con McCarthy terminara en ridículo por su comportamiento cuando su novio fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos, Cohn estableció una lucrativa carrera legal privada en su ciudad natal de Nueva York. Allí, actuó para Donald Trump. Cohn ha descrito a Trump como un genio. En un momento dado, quería que se convirtiera en el principal negociador de armas nucleares de Estados Unidos con la Unión Soviética. Muchas de sus tácticas agresivas se pueden discernir en el modus operandi presidencial de Trump. Cohn también apoyó a líderes republicanos como el futuro presidente Ronald Reagan. Cohn era el abogado preferido de la mafia y los cárteles de la droga que operaban en América del Norte. Sus vínculos con la mafia permitieron a Donald Trump construir la Torre Trump con hormigón vertido en lugar de construir una estructura metálica. Muchos de los competidores de Trump no utilizaron hormigón vertido porque la industria estaba controlada por el crimen organizado. Sin embargo, en este caso, los vínculos de Cohn con los gángsters permitieron a Trump concluir un acuerdo asequible con ellos.
Cohn negó durante entrevistas televisivas que padeciera SIDA y siguió disfrutando de la compañía de sus amantes. Vale la pena ver los dos documentales mencionados anteriormente para comprender a este hombre. En la secuencia sobre sus hábitos sexuales en Where's My Roy Cohn, se revela que había rumores de que estaba recogiendo prostitutas por toda la ciudad de Nueva York. El documental se estrenó en 2019. Richard Kerr le contó a Billy sobre su experiencia con Cohn mucho antes de que se emitiera este documental. Existe una gran posibilidad de que Cohn se pusiera en contacto con Joe Mans, el alcaide de Kinkora, o al menos se le informara sobre los niños disponibles en el hogar, por el Dr. Morris Fraser, miembro de varias redes de pedofilia, incluida al menos una en Nueva York. Además, es posible que Cohn supiera de la existencia de la red de abusos en Irlanda del Norte a través de sus conexiones con los servicios de inteligencia, analizadas en la sección 11 de este artículo. Una tercera posibilidad es que su amigo Fred Ferguson se enterara de la existencia de los chicos disponibles en Belfast a través de un miembro de la red de vicios anglo-irlandeses en Londres y organizara el viaje a Belfast. En la década de 1970, Fraser disfrutó de un alto perfil como un psiquiatra infantil muy respetado en Belfast. Publicó un libro en el que analizaba el efecto de los disturbios en los niños en conflicto. Bajo el radar, abusó de niños en Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. Fraser formaba parte de una red pedófila increíblemente poderosa que tenía a muchos de los niños bajo cuidado, en Irlanda del Norte en sus manos. El coronel Josh Carwell, antiguo diputado de Stormont, era presidente del Departamento de Bienestar de Belfast, que dirigía todos los hogares de la ciudad y estaba en condiciones de colocar a los pedófilos en ellos. No hay duda de que tenía homólogos en todo el norte. Carwell se suicidó después de ser interrogado por la policía sobre el abuso infantil. A un nivel político más elevado, el diputado James Molyneux, el líder del dominante partido unionista oficial, el diputado Enoch Powell, una vez contendiente por el liderazgo del Partido Conservador, y una serie de otros parlamentarios en Westminster estuvieron involucrados. Uno de los diputados conservadores había sido un serio contendiente para el liderazgo del Partido Conservador, cuando la estrella de Ted Heath se desvanecía. Este hombre tenía una influencia intelectual hipnótica sobre Margaret Thatcher y sirvió en su gabinete en un departamento que se ocupaba extensamente de los niños. La rama irlandesa de la red de vicios infantiles también podría confiar en la Oficina de Irlanda del Norte, NIO, para intervenir si surgiera una amenaza. Los oficiales de la NIO, en el lado de la seguridad, eran oficiales del MI5 y del MI6 que tenían control sobre la Real Policía del Ulster y disfrutaban de múltiples vínculos con grupos terroristas leales. Estos terroristas estaban involucrados en el asesinato colusorio de republicanos con el ejército británico y el MI5. En otras palabras, si alguna vez se hacía necesario amenazar a alguien o incluso asesinarlo, el aparato estaba en su lugar en el NIO para lograrlo. Uno de sus agentes era John M. C. Keage, un terrorista que tenía muchas manos manchadas de sangre. Irónicamente, fue asesinado por agentes del MI5 dentro del INLA, una organización paramilitar republicana, después de que amenazó con revelar lo que sabía sobre la red de vicios. El papel de Fraser en la protección de la red de vicios fue más sutil. Cuando los niños que estaban siendo maltratados presentaban quejas o comenzaban a comportarse de manera problemática, se les enviaba a él. En lugar de identificar que estaban siendo abusados, ocultaba lo que estaba pasando. Fraser era el hombre equivocado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si las investigaciones de Terry, Hughes o Hart hubieran llevado a cabo sus investigaciones correctamente, podríamos saber a cuántas de las víctimas de abuso infantil que visitaron a Fraser se les negó la intervención adecuada y, lo que es peor, cuántas se suicidaron. Fraser incluso maltrataba a los niños que lo atendían como pacientes. Cuando Richard Kerr tenía unos 10 años en 1971 y residía en Williamson House, fue llevado a la clínica de Fraser en el Royal Victoria Hospital junto con su hermana. En una segunda visita, estaba solo. Me pidió que me pusiera de pie y me bajara los pantalones cortos. Por alguna razón, en un minuto, tenía una especie de cámara Polaroid. Empezó a tomar tiros. Me dijo que no me preocupara, que era médico. Pero me sentí avergonzado. El error de Fraser fue abusar de niños fuera del norte. Tal vez la red de seguridad NIO Mi5/6 Rook en Belfast le dio una falsa confianza. Fue arrestado por abuso infantil en Londres en mayo de 1972. Sin embargo, su condena fue leve,
una libertad condicional de 3 años que le permitió retomar su carrera sin interrupciones. Fue arrestado de nuevo en Nueva York en mayo de 1973 como parte de una red de abuso infantil de 8 hombres. Se declaró culpable del abuso de 3 niños en febrero de 1974 en el condado de Suffolk, Nueva York. Una vez más, fue puesto en libertad condicional y deportado. Una vez más, los altos contratantes del Mi-5 y sus asociados parecen haber intervenido para salvarlo. Fraser debería haber sido, pero no lo fue, llevado de vuelta ante un tribunal del Reino Unido, después de haber roto los términos de su libertad condicional de 3 años en mayo de 1972. Fraser ahora vive en Holanda, o lo hizo hasta hace poco. Es posible que todavía tenga en su poder las fotografías del joven Richard Kerr como parte de una biblioteca de pornografía infantil enferma por la que un pervertido como él babea. Su legado será el de un abusador de niños que formó parte de un violento submundo pedófilo que destruyó innumerables vidas, algunas por suicidio y el asesinato de Brian McDermott, de 10 años, en 1973. Para 2016, el perfil de Fraser era tan alto que incluso el juez Hart no pudo ignorar su existencia. En cambio, Hart incluyó lo que pretendía ser un comentario sobre Fraser en su ridículo informe de 2017. Se basaba en varias fuentes documentales e incluía una serie de errores fácticos fundamentales. El Dr. Neal Mien, del Griffith College, ha llevado a cabo una disección forense del descuidado análisis de Hart sobre Fraser. Ha señalado que Hart ignoró la evidencia de que entre 1971 y 1973 un acusado y luego condenado abusador de niños en serie llamado Dr. Morris Fraser continuó trabajando con niños institucionalizados vulnerables. La investigación, Hart, también se negó a examinar cómo y por qué la policía protegió al psiquiatra infantil de renombre internacional de la exposición y de la censura profesional, durante un año después de que fuera declarado culpable de abuso. La crítica del Dr. Mien al comentario plagado de errores de Hart sobre Fraser puede leerse en gran parte de la verdad sobre la red de vicios anglo-irlandesa, y su superposición con las redes de pedofilia de EU. Podría haber sido establecida por el juez Hart si hubiera considerado oportuno hablar con Fraser, Mitchell, el diputado sádico, véase el libro en línea para más detalles, y el golpeador de esposas, véase el libro en línea. Lamentablemente, no lo hizo. En cambio, usó su informe para vilipendiar a una serie de denunciantes y víctimas de abuso sexual. Fraser y los otros mencionados anteriormente todavía están vivos. El profesor Hay, del IICSA, tampoco parece tener interés en hablar con ellos. En general, parece tener poca o ninguna apreciación de la existencia de una red de vicio anglo-irlandesa VIP, y mucho menos de su explotación por parte de los servicios de inteligencia del Reino Unido a pesar de la montaña de pruebas disponibles. Todo el material de este artículo, en particular las fotografías y los estados financieros, podrían haberse puesto a su disposición. Lamentablemente, ahora no hay ninguna posibilidad de que ella desarrolle ningún interés en las pruebas extraordinariamente relevantes y cruciales que Richard Kerr podría proporcionarle sobre una red de abuso VIP que incluía a Roy Cohn, el diputado Enoch Powell, Eric Mitchell, un miembro de alto rango del DUP, el golpeador de esposas, otros parlamentarios, incluido un miembro del gabinete de Thatcher y el terrorista John McCabe. Para evitar cualquier sospecha, el ministro del gabinete no era Leon Brittan. Kerr nunca ha hecho una acusación de conducta sexual inapropiada en su contra, sino que lo ayudó a obtener documentación de viaje cuando Cohn y Ferguson lo estaban trasladando a los Estados Unidos. Si la profesora Hay se hubiera involucrado en el proceso de investigación de una manera apropiada, se le habrían proporcionado estados financieros que mostraban el asombroso nivel de financiación que Ferguson le puso a Kerr, tal vez con contribuciones de otros miembros de la red de vicios después de que él fue a Dallas. Ferguson también le compró una casa y comenzó a transferir sumas considerables de dinero a su cuenta bancaria, tal vez con contribuciones de otros miembros de la red de vicios. Las sumas dispersas fueron realmente asombrosas. Desafortunadamente, Kerr y sus amigos se la jugaron prácticamente todo. Aún así, los registros de las transferencias y depósitos existen. Ferguson continuó financiando a Kerr hasta su muerte en Texas el 26 de agosto de 1995. Todo esto es trazable. Ferguson murió a un lotelor. En resumen, un niño que estaba bajo tutela fue traficado por un hombre adinerado que, sin duda,
Era bien conocido por los políticos y funcionarios de más alto rango en Londres, un hombre que, junto con Cohn, había traficado con el niño a Venecia para abusar sexualmente de él, un hombre que más tarde financió la vida del niño. Sin embargo, nada de esto es de interés para el profesor Hay, cuya misión es específicamente determinar si hubo una red de abuso infantil VIP con vínculos con Westminster. Su apatía es asombrosa cuando se ve a la luz de la evidencia disponible. El material que ha producido hasta ahora en relación con el abuso sexual de VIP y Westminster carece de perspicacia, detalle o análisis serio. A continuación se presenta una muestra de los estados financieros que podrían haberse proporcionado a su investigación para su análisis por cuenta forense. Ferguson era un hombre rico que nunca se casó ni tuvo hijos. Trabajó a un nivel superior en Marathon Oil durante la mayor parte de su vida laboral adulta y acumuló una gran cantidad de acciones en ella. La empresa sigue existiendo. Sus ingresos en 2019 fueron de $5.063 millones, $5.902 en 2018. Ferguson era claramente un hombre rico, pero ¿qué tan rico? En Texas, le dio a Richard Kerr sumas asombrosas en la región de $1, 169,233 y $1,432,0, 64 entre otras donaciones. ¿Era él tan rico o contribuían otros? Es muy probable que a Ferguson se le unieran otras figuras adineradas que querían sacar a Kerr del Reino Unido y estaban dispuestas a financiarle una nueva vida. En ese momento, el pánico estaba aumentando dentro del establecimiento británico por Kincora, especialmente en el MI5 y el Palacio de Buckingham. La amenaza para el palacio era aguda. Los periodistas en Dublín estaban indagando sobre el papel de Lord Mountbatten en el asunto con el denunciante Robin Bryans y eventualmente nombrarían a Mountbatten en la revista Now como miembro de la banda de violadores anglo-irlandeses. Richard Kerr, por su parte, ciertamente cree que hubo un grupo que financió su vida en los Estados Unidos por temor a que hablara en público sobre lo que sabía sobre Kincora y todas las diversas redes de vicio que se superponían con ella. Patricio Walker. Kerr también tuvo suerte de no ser asesinado. Aunque el terrorista lealista John McCabe estaba muerto, había otros que podrían haber llevado a cabo la tarea. El MI5 no habría tenido ningún reparo en asesinarlo. En 1989, cuando Patrick Walker era director general del MI5, sus subordinados asesinaron a un abogado perfectamente respetable llamado Patrick Finucane. Entonces, ¿por qué el MI5 no ordenó el asesinato de Kerr? Tal vez para entonces Kerr se había encontrado con demasiadas personalidades y una investigación sobre su muerte habría provocado demasiado malestar entre un grupo de parlamentarios, ministros del gabinete y otras personalidades que lo conocían. También puede darse el caso de que si se hubiera planteado el asesinato de Richard Ferguson o alguien más podría haberse opuesto a la iniciativa. En lo que se refiere a la capacidad asesina del MI5, véase https:// Patrick Walker, que se desempeñó como director general del MI5 entre 1988 y 1992, sigue vivo. La profesora Hay, del IIXA, podría llamarlo antes de su investigación si quiere llegar a la verdad sobre estos deplorables escándalos. Walker conoce tanto el capítulo como el versículo. Lamentablemente, la posibilidad de que esto suceda es casi nula. Mirando hacia atrás en su vida ahora, Richard cree que, en efecto, fue rehén de estos hombres por la muerte de su vida. Hay mucho más en la historia de Fred Ferguson y de otras figuras víctimas y abusadores, que aún no se puede contar, pero que puede ser algún día. Cohn admitió una vez que haría cualquier cosa para asegurarse de que sus clientes prevalecieran en sus batallas legales. No hay nada que no haría porque creo que solo hay una respuesta en una profesión adversa como el derecho y es ganar. El gánster Joseph Bonanno era uno de los clientes de Cohn. Su hijo Bill dijo en un documental de la televisión estadounidense en 1996 que Cohn tenía fotos incriminatorias del jefe del FBI, Edgar J. Hoover, con un vestido que utilizó para chantajearlo y evitar que se investigaran a sus clientes. Si bien la acusación sobre la fotografía de Hoover con el vestido ha ganado una amplia atracción, suena fantasiosa, pero puede haber un elemento de verdad en la historia, a saber, que Hoover, que casi con certeza era gay, puede haber sido objeto de chantaje por parte de la mafia y Cohn, entre otras cosas, por su relación con su novio Clyde Tolson. James Angleton, una figura imponente de la CIA, también tenía fama de haber tenido material de chantaje sobre Hoover.
Lo que es absolutamente cierto es que Over no desplegó al FBI contra el crimen organizado, negándose a creer que existiera. Es posible que él haya sido la única persona en las fuerzas del orden en ese momento que tenía este punto de vista. Eventualmente, Cohn fue demasiado lejos y fue inhabilitado para actuar como abogado como resultado del fraude y el robo a sus clientes. Continuó negando su homosexualidad. También se estaba muriendo de SIDA. Después de todo esto, sus supuestos amigos, incluido Trump, lo abandonaron. Trump, sin embargo, dejó entrar en su vida a otro abusador de niños con conexiones políticas y de inteligencia, Jeffrey Epstein. Las revelaciones de Kerr sobre Cohn, Fraser y otros en Estados Unidos, así como sus vínculos con Europa, concuerdan oscuramente con la investigación sobre las redes de abuso infantil realizada por Whitney Webb. Afirma que Cohn actuó como chantajista sexual como parte de una red de servicios de inteligencia de la Guerra Fría, que actuó en concierto con elementos de la mafia. Sus ideas sin duda ayudarían a explicar cómo Cohn evadió la atención de la policía por su abuso de cocaína, menores y su explotación de prostitutas masculinas a pesar de hacer innumerables enemigos influyentes en Nueva York, especialmente en la política y la aplicación de la ley. Webb ha desenterrado pruebas que presenta como las de una red de chantaje sexual de larga data, creada por la mafia y que luego involucró a Cohn junto con los servicios de inteligencia estadounidenses y de otros países. En tiempos más recientes, este grupo tiene conexiones con Jeffrey Epstein. La teoría de Webb ciertamente ofrece una explicación para el inexplicable trato de favor que se le concedió a Epstein a pesar de múltiples incidentes de violación infantil en 2008. El fiscal que lo aceptó, Alex Acosta, ha revelado que se arregló porque sus superiores le dijeron que Epstein pertenece a la inteligencia. También le dijeron que lo dejara en paz y que estaba por encima de su nivel salarial. A pesar de haber sido nombrado para el cargo de secretario de Trabajo en la administración de Trump en 2017, el escándalo de Epstein finalmente le costó a Acosta su lugar en el gabinete de Trump. Increíblemente, esta impactante revelación ha sido casi olvidada por los principales medios de comunicación estadounidenses. En lugar de eso, los periodistas deberían indagar para averiguar. Y, cuando Acosta recibió un golpecito en el hombro. 2. ¿Qué se le dijo exactamente? 3. ¿Por quién? 4. ¿Quién más estaba involucrado en la cadena de mando que transmitió la orden a Acosta? B. ¿Cuál fue la naturaleza de la participación de Epstein en el mundo de la inteligencia? B. ¿Qué servicios de inteligencia estuvieron involucrados? 7. ¿Qué hizo Epstein por ellos? 8. Si Epstein no recopiló compensación por sus conexiones de inteligencia con fines de chantaje, ¿qué servicio brindó? Epstein destruyó la vida de cientos de niñas. Una de las historias más deprimentes sobre él se relaciona con un regalo que le envió desde París un compañero pedófilo. Según Virginia Giuffre, Jean-Luc Brunel, un cazatalentos de modelos, envió a 3 niñas francesas empobrecidas de 12 años a Epstein para tener relaciones sexuales. El estadounidense los disfrutó en su cumpleaños y se los envió de vuelta a Brunel al día siguiente. Billard no tiene conocimiento de primera mano de los asuntos planteados por Webb. Los lectores, sin embargo, pueden tomar sus propias decisiones visitando uno de los artículos de Webb sobre el abuso infantil que se puede. Otro se puede encontrar en https://3ubs.minpressnews.com//Sopkin Origins Jeffrey Epstein. El vínculo entre Cohn y el escándalo Kincora muestra que la red de pedofilia que existía en Irlanda del Norte no solo se superponía con las redes de vicio en Gran Bretaña, sino que se extendía a través del Océano Atlántico. Lamentablemente, nada de esto tiene importancia para la persona que debería estar más interesada: la profesora Alexis Hay y su inútil investigación sobre el IICSA en Londres. El caso Epstein, incluso si no tiene ninguna conexión histórica con Roy Cohn, demuestra que el chantaje basado en el abuso sexual infantil probablemente sigue siendo una herramienta encubierta de los elementos más oscuros de los servicios de inteligencia de Occidente. Epstein no fue un espía que viajó a Rusia o China. Entonces, ¿a qué otra cosa podría referirse la referencia hecha por Alex Acosta a una dimensión de inteligencia en el trato que le dio a Epstein sino al abuso infantil para reunir compensación? Hay múltiples indicios de que Epstein pudo haber hecho grabaciones del expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés y otras personalidades. Su mansión neoyorquina estaba repleta de aparatos de grabación.
Los testigos dicen que se instalaron en todas y cada una de las habitaciones, incluso en los baños. Presumiblemente, su extraña isla en el Caribe y su rancho en Nuevo México también estaban sembrados de dispositivos de grabación. Imagínese el control que los superiores de Epstein podrían haber ejercido sobre Hillary Clinton si ella hubiera ganado las elecciones estadounidenses en lugar de Trump. Imagínense el control que pudieron haber ejercido sobre Bill Clinton durante sus 8 años en el despacho Oval. Epstein no parece haber tenido ninguna información incriminatoria sobre Trump. Al menos esto parecería ser así, dado que este último no intervino para mantenerlo fuera del alcance de la ley. Su falta de intervención también puede atribuirse a su odio hacia los Clinton. En otras palabras, en esta ocasión, un número de agentes honestos de las fuerzas del orden no están siendo amordazados, a pesar de que han pisado los dedos de los pies de los VIP con poderosas conexiones político de inteligencia. Mientras tanto, ¿qué control ejercen ahora los maestros chantajistas sobre el establishment británico a través de cintas incriminatorias del príncipe Andrés con menores de edad? Los lectores pueden estar interesados en una historia que los principales medios de comunicación británicos han ignorado cuidadosamente, especialmente la BBC, sobre el príncipe Andrés y un episodio extraño en la vida del hermano menor de Richard Kerr, Alan, y el pedófilo Lord Greville Yane. Para obtener una visión más detallada de la vida del niño que fue presentado al príncipe Andrés por Yane, consulte los 2 enlaces a continuación. Webb está en lo cierto acerca de un complejo de inteligencia mafia megacorporación que ha recurrido al chantaje sexual. Las implicaciones para la democracia son inmensas. La industria de las drogas ilegales genera cientos de miles de millones de euros cada año. Según algunas cuentas, más de 500.000 millones. En comparación, el presupuesto de la Unión Europea en 2017 fue de 157.900 millones. Los principales medios de comunicación rara vez, si es que alguna vez, investigan quién absorbe estos océanos inimaginables de dinero de la droga. ¿Cómo es posible que literalmente cientos de miles de millones de euros /dólares libres de impuestos sean absorbidos por la economía global sin que los departamentos de impuestos de los Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones occidentales se den cuenta, por no mencionar sus respectivos servicios de inteligencia? ¿Cómo se blanquea? ¿Qué bancos lo gestionan? ¿Dónde se invierte el dinero? ¿Alguien puede referirse a una organización de medios de comunicación que haya nombrado a alguna de las principales figuras que controlan la industria farmacéutica mundial? Si bien no es difícil encontrar información sobre la donación de decenas de millones en donaciones políticas de las grandes empresas a los políticos, los medios de comunicación no han tratado de identificar si alguna de ellas es realizada por empresas fachada, controladas por los cárteles de la droga. Es posible que los archicriminales que se benefician de esta industria hayan comprado acciones de las 6 o 7 megacorporaciones mediáticas que controlan, según algunas versiones, más del 90% de los medios de comunicación en Occidente. Si bien hay éxitos ocasionales contra los capós de la droga de rango medio, los señores supremos que generan cientos de miles de millones cada año, década tras década, nunca se molestan. A principios de julio de 2020, la policía británica llevó a cabo redadas en todo el Reino Unido en las que se incautaron 54 millones de libras esterlinas en efectivo sucio, incluido un único botín de 5 millones de libras. Esta operación se llevó a cabo en conjunto con las fuerzas europeas. La comisionada de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, calificó la operación como la más importante de su carrera. 740 de los llamados capós estuvieron implicados y se confiscaron 2 toneladas de drogas. En comparación con los 500.000 millones o más que se generan cada año, esto era intrascendente. Si un nexo mafioso inteligencia megacorporativo con agentes como Cohn y Epstein sirviendo como engranajes en una máquina masiva controlada por él ha estado erosionando la democracia y la libertad de prensa mediante la ejecución de operaciones de soborno y chantaje, incluidos ejercicios de chantaje sexual, para comprometer y controlar a figuras influyentes en los medios de comunicación durante literalmente décadas, sin duda ayudaría a explicar la actitud cobarde de innumerables compañías de transmisión de televisión, editores de periódicos y revistas, destacados periodistas y locutores de televisión, e incluso editoriales, que han frustrado durante décadas el periodismo de investigación que vale la pena, especialmente en los imperios de las drogas, el tráfico de personas y el abuso infantil. Los medios de comunicación estadounidenses, por ejemplo, sabían del escándalo de Epstein desde hace años, pero lo barrieron debajo de la alfombra.
Amy Robach ha dejado caer que ABC sabía todo sobre Epstein, pero exageró la historia. Nadie se molesta siquiera en preguntar quién mató la historia de Epstein de ABC. ¿Quién tomó la decisión de aumentarlo? ¿Qué muestran los memorandos? ¿A quién se consultó fuera de la estación de televisión /redacción? ¿Quién dio la orden final? En marzo de 2003, Vicky Ward, de Vanity Fair, escribió una historia para la revista que incluía detalles sobre el abuso de Epstein a dos niñas menores de edad. El abuso había tenido lugar en 1996. La sección sobre el abuso fue eliminada de su historia. La excusa esgrimida fue que la información llegó demasiado tarde y no cumplía con sus exigentes estándares de difamación. En lugar de exponer a Epstein, el artículo de Vanity Fair lo elogió. La pieza de Vicky Ward que masacraron se titulaba El talentoso señor Epstein. Sin embargo, ¿por qué la historia del abuso de 1996 no se publicó en la siguiente edición después de que los abogados habían tenido la oportunidad de probar las pruebas? En cambio, esto es lo que publicó y dejó que permaneciera en el registro durante años. Fue Ward quien descubrió que a Acosta se le había dicho que fuera suave con Epstein en 2007 debido a sus vínculos de inteligencia. Escribió como: el nombre de Epstein, me dijeron, había sido mencionado por el equipo de transición de Trump cuando Alexander Acosta, el exfiscal federal en Miami que infamemente le había hecho a Epstein un acuerdo de culpabilidad en 2007, estaba siendo entrevistado para el puesto de secretario de Trabajo. El acuerdo de culpabilidad puso un duro freno a una investigación federal separada sobre presuntos delitos sexuales con menores y tráfico de personas. El caso Epstein va a causar un problema para las audiencias de confirmación. Le habían preguntado a Acosta. Acosta había explicado, al parecer, que en su día solo había tenido una reunión sobre el caso Epstein. Había llegado a un acuerdo de no enjuiciamiento con uno de los abogados de Epstein porque le habían dicho que retrocediera, que Epstein estaba por encima de su nivel salarial. Me dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y que lo dejara en paz, dijo a sus entrevistadores en la transición de Trump, quienes evidentemente pensaron que era una respuesta suficiente y siguieron adelante y contrataron a Acosta. El Departamento de Trabajo no hizo comentarios cuando se le preguntó sobre esto. ¿Podría el arresto de la malévola proxeneta infantil de Epstein, Ghislaine Maxwell, ofrecer finalmente un rayo de esperanza de que la corrupción enconada en el corazón de los medios de comunicación estadounidenses y británicos se ha topado con un obstáculo en el camino? Suponiendo que Epstein era un chantajista, la respuesta a esa pregunta debe depender de quien tiene las cintas de Epstein, o copias de ellas, y que hicieron Bill Clinton, el príncipe Andrés y otras personas poderosas mientras las cámaras zumbaban en silencio. Lo más probable es que Maxwell haya llegado a algún tipo de acuerdo con el FBI. Ha tenido un año para negociar con ellos. Sin embargo, si hemos de creer al FBI, no la alcanzaron hasta julio de 2020. Realmente se espera que creamos que el FBI tardó un año entero en localizarla mientras ella estaba bajo sus narices en los Estados Unidos todo el tiempo. Durante este tiempo pudo operar sus cuentas bancarias. $1 millón de su fortuna fue entregado a otra persona que compró una casa para ella en New Hampshire. Teniendo en cuenta que era británica y había cruzado el mundo, es extraño que decidiera quedarse en Estados Unidos, donde era buscada por la policía. Tenía acceso a millones de dólares y pasaportes estadounidenses, británicos, israelíes y franceses. Los informes que ahora están surgiendo alegan que estuvo bajo vigilancia en Colorado y Wyoming, pero logró desaparecer antes de que fuera detectada más tarde en New Hampshire. Las víctimas de Jeffrey Epstein deben prepararse para la decepción y la traición del FBI. Su conducta durante la investigación de Epstein a mediados de la década de 2000 fue deplorable. En este sentido, se recomienda ver la reciente serie de 4 partes de Netflix sobre Epstein por su enfoque en el FBI y las maquinaciones de Alex Acosta, a pesar de que ignoró por completo lo que Acosta dijo sobre la participación de los servicios de inteligencia en el escándalo. En cualquier caso, ¿cómo puede alguien confiar en una organización que tiene un cuartel general que lleva el nombre del notoriamente inepto y corrupto racista J. Edgar Hoover, amigo de la mafia? El caso Maxwell va a ser turbio. Un poco de especulación debe ser perdonada en este punto. Teniendo en cuenta la advertencia anterior, y en función del comportamiento pasado, los observadores deben estar atentos a las señales de que el siguiente escenario está a punto de desarrollarse. Y,
El FBI miente y ha llegado a un acuerdo con Maxwell. 2. El FBI hará lo que hizo en 2008 y protegerá los intereses de inteligencia de alta contratación que Alex Acosta ha descrito. 4. Maxwell se presentará ante el tribunal como una víctima del difunto Epstein y afirmará que rompió con él hace una década. Ella testificará contra un número limitado de celebridades que abusaron de niños en una de las propiedades de Epstein para satisfacer al público. Clinton si Trump es reelegido. Alguien más si Biden se convierte en presidente. Y los testigos contra Maxwell a los que se les permite testificar si ella no se declara culpable, serán salvajemente vilipendiados y vilipendiados por sus abogados. 7. Maxwell recibirá una sentencia mediana que cumplirá en una prisión cómoda y recibirá una libertad anticipada. Por buena conducta. 8. Ella no traicionará a los de inteligencia y a los señores de la mafia involucrados en el escándalo. Los principales medios de comunicación corporativos en el Reino Unido y los Estados Unidos desviarán la atención de la dimensión de inteligencia hacia el escándalo al retratar la vigilancia de Epstein de los invitados de su casa como los actos de un voyeur pervertido. Con este fin, se revelarán imágenes de celebridades, posiblemente incluso del príncipe Andrés, pero ninguna de políticos, con la excepción de aquellos que ya son de dominio público, como Bill Clinton. La biblioteca de Compromat, a la que ella pueda tener acceso será entregada a las partes de inteligencia de alto contrato después de su liberación. Los aliados de Maxwell están diciendo a los medios de comunicación que ella no le dará la espalda al príncipe Andrés. Esta es una forma educada de decir que ella tiene los bienes sobre él, pero que si el gobierno británico despliega sus recursos para ayudarla, ella mantendrá la boca cerrada. En otras palabras, está chantajeando a la familia real. Por su parte, el príncipe Andrés no ha comentado nada sobre su arresto. De acuerdo con las filtraciones de su campamento, él está agonizando sobre si condenarla o no. Será condenado si lo hace y maldito si no lo hace. Hasta ahora, la suerte, o algo más siniestro, ha estado de su lado. El pasado mes de agosto, la Policía Metropolitana de Londres anunció que no lo iba a investigar por haber tenido relaciones sexuales con una menor. Un portavoz de la Policía Metropolitana anunció que había investigado las acusaciones de que había tenido relaciones sexuales con Virginia Roberts Giuffre, de 17 años, en el baño de Ghislaine Maxwell en Londres y confirmó que, si bien habían recibido una acusación de tráfico no reciente con fines de explotación sexual, no se están tomando más medidas. Como reveló Channel 4, la Policía Metropolitana se ha negado a responder preguntas detalladas sobre las acusaciones y si alguna vez hablaron con Epstein, su amiga Ghislaine Maxwell, el príncipe Andrés o alguien de la Casa Real. Channel 4 News hizo a la Policía Metropolitana una serie de preguntas sobre el relato de Virginia Roberts sobre lo que dice que le sucedió en la residencia de Maxwell en Londres a principios de 2001. La Met le dijo a Channel 4 News: podemos confirmar que el Servicio de Policía Metropolitana, MPS, recibió una acusación de tráfico no reciente con fines de explotación sexual. El MPS revisó la evidencia disponible y se tomó la decisión de que esto no avanzaría a una investigación completa. Por lo tanto, el asunto quedó cerrado. El pasado mes de agosto, Channel 4 News descubrió que la Met había revisado las pruebas disponibles y decidió que el asunto no avanzaría a una investigación completa. La supuesta investigación de la Met había comenzado con una revisión de la evidencia disponible en 2015 después de recibir una queja sobre las afirmaciones en documentos judiciales estadounidenses de que una niña fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés. En 2015, la Met recibió otra denuncia sobre el tráfico sexual de Roberts al Reino Unido de un tercero no relacionado. De forma independiente, los abogados de Roberts se habían puesto en contacto con la Met en 2016. Al menos una artimaña parece que no estará disponible para los artífices del encubrimiento de la inteligencia en esta ocasión. La siembra de falsos testigos para producir acusaciones descabelladas que luego pueden ser expuestas como ridículas. El público británico cayó en un fraude llamado Carl Bishop Lainan sin que cuando hizo acusaciones sensacionalistas sobre abuso sexual infantil VIP, ultraviolencia y asesinato que, increíblemente, fueron ampliamente reportadas por los principales medios de comunicación en el Reino Unido. De manera inquietante, la policía británica dio crédito a Beach, que entonces se hacía llamar Nick, durante mucho tiempo al tomar en serio sus absurdas acusaciones y lo convirtió en el centro de la atención de los medios de comunicación. Fue una pieza magistral de desorientación. Cuando llegó el momento adecuado, Beach fue expuesto como un mentiroso. Billy.
Había predicho que esto sucedería antes de que sucediera, es decir, que Beach era un agente pagado encargado de socavar a las víctimas genuinas de abuso VIP como Richard Kerr. Como era de esperar, un público británico muy aliviado y crédulo perdió interés en cualquier tipo de acusación de abuso de pedofilia VIP. Era como si Beach y nadie más hubiera hecho acusaciones sobre el abuso de VIP, y dado que había sido desacreditado, todo el asunto podría olvidarse. Todos y cada uno de los periódicos, revistas y departamentos de noticias de televisión cayeron en la trampa. Lógicamente, esto significaba que Jimmy Savile podía ser absuelto de cualquier delito después de haber sido acusado de abuso por Beach. En un momento dado, Beach intentó hacerse amigo de Richard Kerr, pero el irlandés llegó a la conclusión desde la distancia de que era un siniestro fraude y se mantuvo alejado de él. Algunos de los policías involucrados en la asombrosa farsa fueron ascendidos en lugar de ser despedidos por incompetencia. Por favor, vea el capítulo sobre Beach y el Gambito Dietrich. Esperemos que, en el caso Epstein-Maxwell, no haya espacio ahora para que un fraude como Beach se apodere del protagonismo y desacredite a las verdaderas víctimas pintándolas a todas con el mismo pincel absurdo. Las víctimas de Epstein deberían echar un vistazo largo, duro y saludable a la difícil situación de Richard Kerr y a las víctimas de la red de vicios anglo-irlandesa para tener una idea de lo que ha sucedido en su caso. Las personas decididas a encubrir a los maestros de la inteligencia de Epstein tienen un repertorio limitado de trucos sucios que usan una y otra vez. Un buen punto de partida para los precedentes de trucos sucios del pasado es https. La noción de que las obedientes y estériles damas y caballeros de la prensa del Reino Unido y los Estados Unidos van a deshacerse de sus grilletes y rebelarse contra sus amos corporativos no es realista. Incluso en esta era de almohadilla Meto y BLM. No habrá un movimiento de quitar el bozal de los medios. Mientras que, tras la caída en desgracia de Epstein, el arresto de Ghislaine Maxwell y la presión general sobre el príncipe Andrés sugieren que la atención internacional se está centrando finalmente en la pedofilia internacional, desde Belfast hasta Texas, pasando por Londres y Nueva York. Sigue habiendo una generación de víctimas excepcionalmente dañadas y vulnerables para las que el escándalo de sus abusos no se ha abordado. El autor desea agradecer la ayuda de John Mahon en la preparación de la parte 1 de este artículo. Impresionante, ¿verdad? Una nota increíble y que nos deja claro cómo funciona el mundo, ¿a que sí? Pues así lo vamos a dejar hoy. Nos vemos mañana. Un besito a todos. Muchísimas gracias por dejarme formar parte de vuestra vida. Y bueno, ahí nos queda esa nota tan importante para entender cómo funcionan los políticos.